Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Encuentros cercanos con La Llorona. Espero que disfruten mucho este episodio, así que pues nada. El llanto en el canal. Me llamo Luis Ramírez y esto me pasó en el 2017, en un pequeño pueblo cerca de Tepic, Nayarit. Trabajaba de noche cuidando unos campos de maíz cerca de un canal de riego. Siempre había escuchado historias sobre La Llorona, pero pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Aquella madrugada eran aproximadamente las 2:40 am. El viento movía los maizales y el canal corría lento. Todo estaba en silencio hasta que escuché algo. Un llanto, primero muy lejos. Sentí un escalofrío. Miré alrededor pensando que quizás era alguna mujer del pueblo, pero entonces el llanto se escuchó más cerca. El sonido parecía venir del canal. Tomé mi linterna y caminé unos metros. El agua reflejaba la luna y ahí fue donde la vi. Una mujer vestida completamente de blanco, de espaldas con el cabello largo cubriendo el rostro. Estaba parada sobre el agua, no caminaba, flotaba. El llanto era demasiado desgarrador. Señora, dije con voz temblorosa. En ese momento dejó de llorar. Muy lentamente comenzó a voltear la cabeza. La linterna empezó a fallar. Cuando finalmente vi su rostro, no tenía ojos, solo huecos negros. El grito que soltó no era humano. Salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente renuncié. Nunca volví a trabajar de noche. La carretera del río. Esto me pasó en el 2019, cuando manejaba de madrugada, cerca de Xochimilco, en la Ciudad de México. Eran casi las 3:30 de la mañana y regresaba de dejar unos amigos. La carretera estaba completamente sola. De repente vi algo a lo lejos, una mujer caminando en medio del camino, vestida de blanco, cabello largo. Pensé que estaba perdida, así que bajé la velocidad, pero algo era extraño. No se movía, solo estaba ahí. Cuando estuve a unos metros, escuché un lamento que venía de todas partes. Ay, mis hijos. El sonido retumbó dentro del carro. La mujer, la mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente pálido. Cuando mis luces la iluminaron, desapareció. Pero el llanto se escuchó dentro del auto. En el asiento trasero miré por el retrovisor y juro por Dios que vi una sombra blanca sentada detrás de mí. Aceleré como nunca en mi vida. Desde ese día no vuelvo a manejar de madrugada. El río del pueblo. Soy Carlos Méndez y crecí en un pueblo de Veracruz. Cuando tenía 15 años, un amigo y yo fuimos al río por la noche para demostrar que no nos daba miedo las historias de terror, o para ser específicos, la historia de La Llorona. Gran error. Eran cerca de la 1 de la mañana. Estábamos sentados junto al agua cuando escuchamos un lamento muy suave. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miguel. Todos nos quedamos en silencio.
Entonces volvió a escucharse. Ay, mis hijos. El sonido venía del otro lado del río. La luna iluminaba apenas la orilla. Y ahí la vimos. Una mujer de blanco caminando lentamente. Pero lo extraño era que sus pies no tocaban el suelo. Miguel gritó: ¡corre! Pero yo me quedé paralizado. La mujer levantó los brazos y empezó a gritar más fuerte. El agua del río empezó a moverse como si algo saliera de ella. Entonces la mujer se deslizó sobre el agua hacia nosotros. No caminaba, se acercaba flotando. Corrí tan rápido que me caí varias veces. Nunca regresé a ese río. La casa junto al arroyo. En el 2021 renté una pequeña casa en las afueras de Guanajuato. Detrás de la casa había un pequeño arroyo. Las primeras semanas todo estuvo normal, todo tranquilo. Hasta que una noche, eran las 3:12 am, me despertó un sonido extraño. Alguien llorando afuera. Pensé que era alguna vecina, pero el llanto se volvió más fuerte. Ay, mis hijos. Sentí un frío horrible. Me asomé por la ventana y allí estaba. Una mujer parada frente al arroyo, vestida completamente de blanco. Cabello negro y largo. Estaba de espaldas. El llanto se volvía cada vez más fuerte. Entonces empezó a caminar hacia mi casa, muy lentamente. Cuando llegó a la ventana, levantó la cabeza. Su rostro era como una calavera. Golpeó el vidrio. El llanto se convirtió en un grito. ¿Dónde están mis hijos? Apagué las luces y me escondí. A la mañana siguiente me largué de ahí completamente. El cementerio. Trabajé durante un tiempo como velador en un cementerio en Michoacán. Siempre escuché historias sobre la Llorona, pero nunca creí en ellas. Hasta esa noche. Era 31 de octubre, para ser específico. Cerca de las 3 am. Estaba haciendo mi ronda cuando escuché un lamento largo y sufrido. Ay, mis hijos. El sonido venía del fondo del cementerio. Caminé con mi linterna entre las tumbas. El llanto continuaba. Entonces la vi. Una mujer arrodillada frente a una tumba, vestida de blanco. Movía los hombros mientras lloraba. Me acerqué lentamente. Señora, el cementerio está cerrado. De repente, el llanto se detuvo. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de barro y sangre, y sus ojos completamente negros. Se levantó de golpe y gritó: mis hijos. La linterna se apagó. Sentí algo pasar junto a mí. Cuando logré encenderla de nuevo, ya no estaba, pero el llanto seguía escuchándose dentro del cementerio. La verdad, renuncié al siguiente día, y aún hoy, cuando recuerdo ese grito, todavía me dan escalofríos y miedo.
Pues bueno amigos, vaya que estos 5 relatos con encuentros cercanos sí que dan mucho de qué hablar y de qué pensar. Pero antes de continuar, quiero darte la bienvenida a la Hemeroteca Maldita. Si te gusta este contenido, te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba video. Y también quiero recomendarte mi canal principal, tanto de vlogs y muchas cosas más, que es muy aparte a este canal. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción por si le quieres dar una checada o quieres ir a ver un poco o quieres ver algo diferente a esto. Pues te recomiendo que pases por mi canal y si te gusta mi contenido, suscríbete. Así que pues nada, continuemos. El llanto en el río San Isidro. Mi nombre es Miguel Mendoza y durante muchos años evité el contar esta historia porque todavía hoy, cuando la recuerdo, siento el mismo frío en el pecho que sentí aquella noche. Esto ocurrió un noviembre del año del 2008, cuando yo tenía 27 años. Trabajaba como técnico de electricidad en varios pueblos pequeños del estado de Jalisco, México. Uno de los pueblos era San Isidro del Río, una comunidad muy pequeña rodeada de campos de maíz y atravesaba por un río oscuro que, según los habitantes del lugar, tenía fama de estar embrujado. La primera vez que escuché sobre la Llorona fue justamente ahí, pero jamás imaginé que yo mismo terminaría escuchando su llanto tan cerca. San Isidro era un pequeño pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde después de las 8 de la noche ya casi no hay nadie en las calles. Yo me quedé ahí durante unas semanas porque estaba ayudando a reparar el sistema eléctrico de unas bombas de agua que estaban justo en el río. Rentaba un pequeño cuarto en la casa de doña Marta, una señora mayor que siempre preparaba café por las mañanas. Una tarde, mientras cenábamos, me dijo: mi hijo, si algún día escucha llorar cerca del río, no salga. Porque me reí. Ella me miró muy seria, porque no es una mujer. Entonces, ¿qué es?, pregunté. La señora tardó unos segundos en responderme. Es la Llorona. Yo no creía mucho en esas cosas, así que solo asentí por educación. Pero esa advertencia se me quedó grabada. La noche del trabajo. Unos días después ocurrió algo que obligó a que yo fuera al río por la noche. Una tormenta fuerte había dañado un transformador que alimentaba las bombas de agua. El jefe del sistema de riego llegó a buscarme cerca de las 10 de la noche. Miguel, necesitamos arreglarlo hoy. Si no, mañana no habrá agua para los campos. No tenía opción. Tomé mis herramientas y nos dirigimos hacia el río. El camino era de tierra y estaba completamente oscuro. La única luz era la de la camioneta. Cuando llegamos, el lugar se veía inquietante. El río corría lento y el viento movía los árboles. Las bombas estaban en una pequeña construcción de cemento junto al agua. El jefe me dejó ahí con una linterna. Te espero en la camioneta, me dijo. Mientras yo estaba revisando los cables del transformador, noté algo bastante extraño. El lugar estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni ranas, nada. Solo el sonido del agua. Fue entonces cuando escuché algo. Un sonido muy lejano. Parecía alguien llorando.
principio pensé que era mi mente que me estaba jugando una broma, pero lo volví a escuchar. Un lamento largo. Sentí un escalofrío. Recordé inmediatamente lo que doña Marta me había dicho, pero traté de convencerme de que era alguna mujer del pueblo, tal vez alguien que había salido a buscar algo. El llanto volvió a escucharse, esta vez más cerca. Dejé de trabajar en ese momento. Apagué el generador de herramientas y el silencio se volvió absoluto. Entonces el sonido se escuchó otra vez, mucho más fuerte, y venía del río. Tomé mi linterna y caminé hacia la orilla. El agua estaba negra, la luna apenas iluminaba el lugar, y fue entonces cuando la vi, a unos 20 metros del otro lado del río. Una figura blanca, una mujer, estaba parada entre los árboles. Su cabello era largo y oscuro. El vestido parecía antiguo, como de otra época. Estaba de espaldas y lloraba. Ay, mis hijos. Sentí un miedo extraño. No era solo miedo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Intenté gritarle: Señora. El llanto se detuvo. El silencio fue absoluto. La figura no se movía, pero algo en mi interior me dijo que no debía de estar ahí. En lugar de irme, di un paso hacia el río. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La mujer comenzó a moverse, pero no caminó. Se deslizó lentamente hacia el agua y cuando llegó al borde, simplemente siguió avanzando sobre el agua. No se hundía, no hacía ruido, flotaba. El llanto regresó, pero ahora era más fuerte, más desgarrador. La linterna comenzó a parpadear. El grito era insoportable. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. La mujer siguió acercándose lentamente. Cuando estuvo a unos 10 metros de mí, levantó la cabeza. El cabello se abría poco a poco y pude ver su rostro. Nunca debí verlo. Su cara era pálida, demasiado pálida. Sus ojos eran completamente negros y su boca estaba abierta en un gesto de dolor imposible. El grito que soltó no era humano. La linterna se apagó y entonces todo se quedó en silencio. La linterna volvió a encenderse. La mujer ya no estaba, pero el agua del río se movía violentamente. Salí corriendo hacia la camioneta. El jefe estaba dormido. Golpeé la puerta desesperadamente. Vámonos de aquí. ¿Qué pasó? Solo arranca. Nunca había conducido tan rápido en mi vida. Cuando llegamos al pueblo, le conté todo, todo, completamente todo, a detalle. El hombre me miró en silencio. Después dijo algo que todavía recuerdo. Tuviste suerte.
¿Suerte? Sí, porque cuando la Llorona está lejos, se escucha cerca. Y cuando está cerca, el hombre me miró con una expresión que nunca olvidaré. Se escucha lejos. Pensé que todo había terminado, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir en mi cuarto, escuché algo afuera. Un sonido suave, un lamento, muy lejano. Ay, mis hijos. Me levanté lentamente y miré por la ventana. La calle estaba vacía, pero al final del camino, junto a los árboles, había una figura blanca de pie, mirando hacia mi casa. Y entonces el llanto volvió a escucharse, pero esta vez justo detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil. El sonido había sido claro, demasiado claro. El llanto no venía de la calle, no venía del río, no venía de lejos, venía dentro del cuarto. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. No quería voltear, de verdad, no quería, porque en ese momento pensé algo que nunca había pensado en mi vida. Pensé que si volteaba iba a ver algo que no iba a poder olvidar nunca. Respiré profundo y me repetí a mí mismo que tiene que ser imaginación. Tal vez estaba sugestionando por lo que había pasado en el río. Tal vez era el viento, tal vez era alguien en la calle, tal vez. Pero entonces el llanto volvió a escucharse, más bajo, más cerca, como si alguien estuviera llorando detrás de mí, con la cabeza agachada. Mis hijos. Sentí un frío horrible en la espalda y sin pensarlo volteé. No había nadie. El cuarto estaba vacío. La cama, la silla, la mesa, la ventana, todo igual. Me quedé mirando varios segundos tratando de encontrar alguna explicación. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Me acerqué a la puerta y la abrí. El pasillo estaba oscuro. Solo se escuchaba el ruido de la televisión en la sala. Caminé despacio. Doña Marta estaba sentada viendo las noticias. Me vio pálido. ¿Qué pasó, mijo? No sabía si contarle, pero al final lo hice. Le conté todo: el río, la mujer, el llanto, el cuarto. Ella no me interrumpió, no hizo caras, no se sorprendía, solo me escuchaba en silencio. Cuando terminé, apagó la televisión y dijo algo que me dejó helado. No debiste acercarte al río de noche. No tuve opción, le respondí. Ella negó con la cabeza. Siempre hay opción. Me quedé callado. Después pregunté algo que en ese momento me daba miedo preguntar. ¿A usted le ha pasado? La señora tardó en contestar. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta y la cerró. Luego regresó y se sentó enfrente de mí. Hace muchos años, dijo, un muchacho del pueblo también la vio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó? Doña Marta me miró directamente a los ojos.
Al principio, nada. ¿Cómo que nada? Solo la escuchaba. Tragué saliva y después la señora respiró hondo antes de hablar. Después empezó a verla. Sentía que el cuarto que hacía más frío y luego empezó a escucharla dentro de su casa. En ese momento no dije nada. Y un día desapareció. El silencio se quedó entre nosotros. ¿Desapareció? Sí. ¿Lo encontraron? La señora negó lentamente. Nunca. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Quise convencerme de que solo era una historia para asustar, pero algo dentro de mí sabía que no. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía voltear. Cada sombra me parecía alguien parado en la esquina. Como a las 3 de la mañana, cuando por fin estaba quedándome dormido, escuché otra vez. Muy lejos, muy suave. Abrí los ojos de inmediato. Me quedé escuchando. El llanto venía del río, o al menos eso parecía. Me levanté y me fui a la ventana. No sé por qué lo hice. Tal vez quería comprobar que todo era mi imaginación. Tal vez quería asomarme de que no había nada. Miré hacia el camino de tierra. Todo estaba oscuro. Los árboles se movían con el viento. El llanto volvió a escucharse, pero esta vez no venía del río. Venía del camino. Entrecerré los ojos tratando de ver mejor. Y entonces la vi. Una figura blanca, muy lejos, caminando despacio. No flotaba, no desaparecía, solo caminaba, lento, como cualquier persona. Eso fue lo que más me dio miedo, porque se veía real, demasiado real. La figura se detuvo y se quedó mirando hacia la casa. Sentí un escalofrío horrible. Quise cerrar la cortina, pero no podía dejar de verla. Entonces pasó algo que hasta hoy no puedo explicar. La figura levantó la mano y señaló directamente hacia mi ventana. En ese momento escuché el llanto, pero no afuera, no en el camino, no en el río. Lo escuché justo detrás de mí. Sentí el aire helado en la nuca y esta vez no quise voltear. No volví a trabajar en San Isidro después de esa semana, pero lo peor es que durante meses seguí escuchando el llanto, a veces en la calle, a veces en mi casa, a veces en mis sueños. Y todavía hoy, cuando escucho correr el agua por la noche, me acuerdo de lo que me dijo el hombre del sistema de riego. Cuando la llorona se escucha cerca, está lejos. Pero cuando se escucha lejos, puede estar justo detrás de ti. Pues bueno, amigos, si les gustó este episodio, regálame un like y suscríbete para que estés al pendiente de nuevos episodios. Y pues nada, muy buenas noches